Es la primera vez que vengo a Costa Rica, en realidad la segunda, pero la primera no contaba porque simplemente pasé por el aeropuerto para hacer un cambio, o sea que eso no es una visita, pero me alegra y me congratulo de estar aquí porque es tierra de catalanes ilustres. Yo vengo de Barcelona y aquí estuvo como presidente Josep Figueras, que fue, bueno, de hecho, he hecho un poco de investigación y fue hijo de Alòs de Balaguer, que es una pequeña población en la tierra de la Noguera, en Cataluña, cerca de donde viven mis padres. O sea que es una tierra catalana. Lástima que ahora las relaciones con Cataluña se pueden enrarecer tras el fichaje de Keylor Navas por el Madrid, pero en cualquier caso me congratulo de estar aquí con todos ustedes. Voy a empezar, dejamos las bromas, las presentaciones y empecemos con lo que realmente interesa, que son las garantías mobiliarias. Y yo lo que propongo es dividir la exposición en dos partes. Primeramente lo que voy a hacer es hablar de los principios básicos de la evolución de las garantías en las distintas tradiciones. Es decir, voy a hacer una panorámica global mundial de cómo los distintos ordenamientos jurídicos, los distintos sistemas, han tenido que enfrentarse a los mismos problemas, porque al final la economía de mercado crea problemas comunes en distintos ordenamientos y se trata de ver cómo cada uno de estos ordenamientos han intentado resolver estas diatribas. Primero voy a empezar enunciando estos principios o estos modelos de evolución y luego, a la vista de que claramente con esta ley de garantías mobiliarias Costa Rica se postuló como uno de los estados que entran en el club de la garantía unitaria, del Uniform Commercial Code, de la guía legislativa de UNCITRAL, voy a destacar un par de conceptos que esperaré abordar, espero que con suficiente pedagogía, un par de conceptos clave en el articulado del Uniform Commercial Code y por ende también en la ley costarricense, que desde ahora aviso que no he tenido la oportunidad de estudiar a fondo, o sea que puede ser que haya alguna imprecisión, pero en cualquier caso seguramente los conceptos se trasladan de ordenamiento a ordenamiento y en principio lo que diga valdrá también para Costa Rica. Esto lo haré en la segunda parte de mi intervención, sobre todo alertando de un problema de falsos amigos, de un problema de tradiciones continentales, tradiciones de common law que intercambian conceptos y que muchas veces el anclaje se convierte en cuestión ardua, cuestión ciertamente difícil. Claramente, Costa Rica es un país que en su tradición civil se inspira en el Código Napoleón. Entonces, la tradición continental regula las garantías por primera vez en su código y regula las garantías de imagen y semejanza del Código Napoleón. Un poco, por tanto, reprendiendo ese sistema romano, del Pignus romano, del que tan doctamente hablaba antes Boris Kovalchik. De manera que el problema a la hora de importar conceptos que provienen de otra tradición o que provienen de otro sistema puede crear colisiones conceptuales o incluso equívocos. Antes hablaba el doctor Boris Kovalchik del concepto de perfeccionamiento, que no es otra cosa que la oponibilidad de terceros de la garantía. Pero claro, nosotros tenemos otro concepto de perfeccionamiento. Tenemos la perfección del contrato, ¿no? Supongo que aquí también en Costa Rica habrá el concepto, que estoy en las facultades, de la perfección del contrato. Pues una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, la perfección del contrato, luego lo trataré más monográficamente, pero la perfección del contrato se trata simplemente del concurso de voluntades. A partir del concurso de voluntades, el contrato genera las obligaciones. Nosotros tenemos un artículo que dice: el contrato se perfecciona por el mero consentimiento y desde entonces obliga. Ahí está perfecto. Concurso de voluntades, consenso, obligaciones interpartes. Es decir, vincula a las partes, la relatividad del contrato. Y se dice que el contrato es perfecto. De esa perfección es de la que habla el artículo 9 del Uniform Commercial Code y ahora indirectamente la ley costarricense de garantías, no. Porque la perfección, que yo prefiero tratar como perfeccionamiento y así salvamos el false friend, mejor que perfección, que también es la perfección del contrato nuestra, es mejor hablar de perfeccionamiento, es la posibilidad de dotar de oponibilidad a la generalidad de los terceros un acuerdo y los efectos reales de ese acuerdo. Pero el acuerdo interpartes ha sido perfeccionado con anterioridad. El consenso crea el contrato de garantía y luego, si se cumplen determinados requisitos, como por ejemplo la publicidad, vía registro, vía posesión, vía otros métodos como puede ser el control, entonces existe la oponibilidad de terceros. Y es allí donde se habla de perfeccionamiento, de perfection.
veis que son conceptos muy parecidos, pero que pueden llevar a equívocos por la confusión de los distintos orígenes o de las distintas tradiciones. Bien, empiezo entonces con los principios básicos en esta evolución, que ya digo, es mundial y común en todos los sistemas, de las garantías mobiliarias. En primer lugar, una advertencia, en el sentido que el derecho de garantías, y hablo en general, no solo mobiliarias, sino incluso inmobiliarias, no solo reales, sino también las personales, es seguramente el derecho patrimonial más municipal que existe. Es decir, cada país, incluso dentro de algún país, regiones distintas, tienen una regulación ad hoc de sus garantías. En ese sentido, lo que quiero decir es que en realidad hablar de dos tradiciones contrapuestas, como es lo típico hablar de civil law versus common law, ¿no?, en realidad es simplemente aproximado, porque incluso países claramente coincidentes desde el punto de vista de ser ambos provenientes de la tradición del continental law, del civil law, luego a la hora de desarrollar su sistema de garantías lo hacen de modo distinto. Un ejemplo rápido, luego entraré en él. Alemania es continental law, es claramente románico desde el punto de vista de la evolución de las instituciones jurídico-civiles. Pues en Alemania se prescinde completamente de la publicidad. Ahí imperan, siguen hoy las dos famosas garantías que tienen, la reserva de dominio y la transmisión de la propiedad en garantía, la Sicherungsübereignung y la Eigentumsvorbehalt. Ambas garantías prescinden completamente de la publicidad. En cambio, otros sistemas de la misma tradición románica, tradición incluso de recepción de la pandectística del siglo XIX, montan sistemas de registro, por ejemplo, un registro de bienes muebles como el español, que esta tarde veremos, porque tenemos tiempo también de ocuparnos del sistema español, que es un registro completamente defectuoso. Es triste tener que vender en mi país así, pero ya veremos cómo se ha hecho a golpe de decreto, por pasos, y al final el resultado no es satisfactorio. Decía eso porque, en realidad, si se pretende una bipartición de las tradiciones jurídicas en materia de garantías, la que proponía el título de mi ponencia era Common Law versus Civil Law. Pero, en realidad, si se quiere mantener, en algún modo, porque es muy difícil, una bipartición en relación a la evolución de las garantías a nivel mundial, la única bipartición posible hoy es la siguiente. La de los países que han seguido la estela del Uniform Commercial Code, de su artículo 9, y la del resto de países. Ahora, claramente, Costa Rica parece que se afilia al club de los países que siguen la estela del Uniform Commercial Code, decretando una generalización de la garantía mobiliaria. ¿Qué significa eso? Pues la posibilidad de crear, con el simple consenso y con los requisitos de publicidad o de perfeccionamiento que prevea la ley, una garantía sobre cualquier tipo de bien mueble, sobre cualquier tipo de valor económico. Ahí está la gracia. Y, sobre todo, sin distinguir en función de formalismos, como puede ser quién conserva la titularidad formal del bien, quién es el propietario del bien. Eso es un dato completamente irrelevante, ya lo veremos. Por tanto, prescindo del título de mi ponencia un poco, si me permite el coordinador, y en lugar de hacer la bipartición entre Common Law y Civil Law, un argumento más para justificar esta parte del título. Inglaterra, cuna del Common Law. En Inglaterra no han adoptado un sistema como el Uniform Commercial Code. De hecho, el Uniform Commercial Code y su artículo 9 es completamente distinto del sistema, también, si se me permite, poco satisfactorio, iba a decir una palabra más grave, pero lo dejo en poco satisfactorio, inglés de las company charge, tienen la floating charge que funciona bien, pero en realidad hay un problema de dispersión normativa, un poco como en Costa Rica o como en España actualmente, en Costa Rica antes de la aprobación de esta ley, un problema de distintas garantías que recaen sobre distintos bienes que prevén la financiación de distintos ámbitos de la economía, pero que no se caracterizan precisamente por su unidad. Requisitos constitutivos distintos, requisitos ejecutivos distintos y, claro, el operador jurídico se desorienta y, ante la desorientación, la respuesta, la solución más fácil es simplemente prescindir de ese tipo de garantías. Bien, pues avanzo. Entonces, tenemos estados que se han adherido al club, yo digo club, pero a la estela del Uniform Commercial Code, y estados que no lo han hecho. Hablo repetidamente del Uniform Commercial Code, del artículo 9, pero una cosa es importante. Seguramente no es el mejor sistema de garantías mobiliarias actualmente. Y yo creo que actualmente el mejor sistema de registro es el canadiense. Me pueden corregir, seguramente hay voces más autorizadas que yo, pero Canadá, que también es tradición de Common Law, excepto en el Quebec,
También se unió a la unificación de la garantía mobiliaria, pero lo hizo aprovechándose de los avances de Estados Unidos. Y lo que hizo es caminar sobre lo ya andado, de manera que pudo corregir los errores o los problemas que, sobre todo en materia registral, se verificaron en Estados Unidos. En ese sentido, creo que el modelo ahora a imitar es el canadiense, que imitando el canadiense, obviamente se imita también el estadounidense, porque uno deriva del otro. En fin. Sobre el artículo 9 y sobre esta influencia digamos, esta generalización de la garantía mobiliaria. Voy a hablar rápidamente de la influencia. Se puede constatar que en todo el mundo, por la guía legislativa de la UNCITRAL, pasando por Canadá, como acabo de decir, con su Personal Property Security Act, incluso en el Quebec, que es una región del Canadá en la que la tradición es continental, ahí aprobaron una hypothèque mobilière a imagen y semejanza también de la unificación de las garantías en Estados Unidos. Es decir, que también allí ha influido esta obra magna de Grant Gilmore, del que hablaba antes Boris Kozolczyk, que es, aunque el Uniform Commercial Code del año, bueno, la aprobación del artículo 9 es del año 61, si no recuerdo mal, pero se atribuye normalmente a los esfuerzos de Carl Llewellyn, ¿sí?, que es el que hizo el artículo 2 de compraventa de sales. Pero en realidad el artífice máximo en materia de garantías fue Grant Gilmore, ¿de acuerdo? Grant Gilmore tiene una obra que yo es lo mejor, he leído mucho sobre garantías y os puedo, en ese sentido, lo mejor que he leído nunca sobre garantías mobiliarias. Es una obra en 2 volúmenes que se llama Security Interests in Personal Property, año 63, y completamente a la paz, completamente vigente hoy. La única diferencia, obviamente, es el carácter informatizado de los registros actualmente. En el 63 no había Internet, pero ese libro es claramente la magna opus en materia de garantías y seguramente la Biblia del garantista mobiliario. Eso es lo que tendría que ser. Pero en realidad no se encuentra fácilmente y no tiene mucha difusión. Hicieron una edición nueva a principios de los años 2000, que online aparecen algunos capítulos. Recomendación en cualquier caso. También está, siguiendo esta estela, y aquí ya voy encaminándome hacia la América Latina o la América Central, la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias del 2002, de la que también ha hablado el profesor Kozolczyk. Y en Europa, ¿cómo estamos? Como diría en italiano, ¿come siamo messi? En Europa, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el problema o el estado de la cuestión? Pues claramente dispersión total. La idea era, y es una buena idea, buscar la unificación del derecho privado europeo, al menos en los estados de la Unión Europea. Y a partir de ahí, en ejecución de lo que se denomina el mercado interior a nivel europeo, empezó la unificación del derecho privado. Digamos que el horizonte ideal sería conseguir un código civil para Europa, ¿sí? Se ha conseguido reunir principios en materia contractual y sobre todo se ha regulado la materia de consumidores. Hay directivas comunitarias que regulan la materia del derecho de consumo y luego los Estados miembros de la Unión Europea lo que han hecho es coger esas directivas comunitarias y transponerlas, siguiendo el mandato del legislador comunitario, a su ordenamiento jurídico interno. Ahí se puede hablar de una uniformización, armonización del derecho privado europeo en materia de contratos con consumidores. ¿Cómo estamos en garantías? Pues no hay nada. Hay un esfuerzo en el sentido de que existe un grupo de académicos que se unieron durante los años 90 para hacer unos principios de derecho europeo de los contratos, pero simplemente académico como lo que se denomina el soft law, es decir, que no es derecho directamente aplicable, pero que habida cuenta de la importancia, del prestigio de las personas que están detrás, son tenidos en cuenta incluso por los tribunales en algunas sentencias. Pues esos principios de derecho europeo de los contratos se limitaron al incumplimiento contractual, a la oferta contractual, bueno, al momento de formación de las voluntades, un poco reproduciendo los principios que estaban en la Convención de Viena de 1980. Pero en materia de garantías no había nada. Ahora, cuando ese proyecto de elaborar unos principios se convirtió en realidad en un borrador sobre un código futurible de derecho de los contratos, se unió al proyecto una iniciativa en materia de garantías mobiliarias dirigida o es el que coordina el grupo es Ulrich Drobnik del Max Planck Institute de Hamburgo, y hay un borrador de un artículo Book 9
de este Draft Common Frame of Reference, es decir, un borrador de un marco común de referencia. Es casualidad que sea Book 9, igual que el artículo 9 del Uniform Commercial Code es Article 9, pero en cualquier caso el approach es muy similar, en el sentido de que funcionalismo, unitarismo cuando sea posible, con el problema europeo de la convivencia entre sistemas completamente dispares. Propiedad en garantía, ausencia de publicidad en Alemania, registros, prenda, hipoteca mobiliaria, publicidad en la mayoría, sí, en el resto de países. Podemos hablar de Alemania y el resto un poco, en el caso de Europa. La evolución, por tanto, en relación con los países americanos, y en el club ya estoy introduciendo, en el club de los americanos estoy introduciendo a los centroamericanos, incluso a algunos de la América Latina, porque ya están prescindiendo, o al menos apartándose un poco de la tradición continental por unirse al club del artículo 9 del Uniform Commercial Code. Y los países provenientes de la tradición europea continental, en realidad, parten de los mismos problemas y de los mismos institutos. Quiero decir, la evolución en relación a la solución de estos problemas ha sido distinta, con mecanismos de garantía distintos o con medios distintos, pero en realidad se parte exactamente del mismo escenario. En Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, antes de esta unificación con el artículo 9, existía un panorama tan o más desolador que en los ordenamientos jurídicos europeos de la época. Es decir, Gilmore llamó a esa etapa como la etapa de los mecanismos de garantía independientes. ¿Qué significa eso? Pues que había una disparidad completa de garantías en función del bien grabado, del sujeto financiante, incluso de el tipo de registro que se preveía para esa garantía, o incluso, prescindiendo del registro, los métodos constitutivos o para la oponibilidad de terceros de esa garantía. Es decir, lo que decía antes, un panorama de descoordinación que no invita a prestar financiación sobre la base de bienes muebles. Se constata en ese sentido que en el sector de las garantías, la evolución al final es la evolución de los mercados, la evolución de la jurisprudencia nacional. Hay unos mecanismos de garantía previstos por el ordenamiento jurídico que se muestran insuficientes y entonces el mercado empuja, en el sentido de que hay necesidad de financiación, se crean mecanismos nuevos que eventualmente luego son admitidos por la jurisprudencia y eventualmente también después son admitidos por alguna ley especial que la regule. Si se hacen las cosas así, se acaba mal, porque hay sentencias contradictorias, hay distintos mecanismos de garantía, hay distintas leyes especiales y hay la descoordinación normativa que estoy intentando denunciar. Luego, existe otro fenómeno, que es el de los actores con poder, sobre todo a nivel internacional. Tengo ahora en la mente la International ¿cómo se llama? Swaps and Derivatives Association, ISDA, que hizo muchísima presión para que en Europa, en el mercado de derivados, se regularan una contractualística que ya venían ellos hacía tiempo elaborando en materia de garantía financiera. Eso al final redundó en una directiva de garantías financieras a nivel europeo y eso ha acabado siendo derecho de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Pero cómo? ¿A través de una racionalización del sistema? No. A través de un golpe, de un lobby importantísimo que ha hecho que las instituciones públicas reaccionen. Tampoco es manera. ¿De dónde parten los ordenamientos jurídicos? Y ahora voy ya a hablar un poco de garantías concretas. Todos los ordenamientos jurídicos, sin excepciones, parten de la igualdad de los acreedores, es decir, de la par conditio creditorum. ¿Sí? Todos. También Costa Rica, lo digo sin habérmelo mirado, pero estoy seguro de ello. ¿Sí? A partir de la par conditio creditorum, en función de las políticas jurídicas que se entienda de mejor respeto o de más necesidad de aval, se integran en el ordenamiento jurídico privilegios o garantías convencionales, por ejemplo, una garantía mobiliaria, que lo que hace es excepcionar la regla de la par conditio creditorum. En realidad, una garantía mobiliaria, ¿qué es? O cualquier garantía real. Es decir, pactamos, tú y yo, pactamos que este tercero no recibirá nada en relación con este bien. No deja de ser eso. Significa una posición de privilegio. Pero eso tiene que estar avalado por una ley que diga que efectivamente la garantía mobiliaria o el acreedor con garantía mobiliaria tendrá una situación de privilegio en relación con el bien garantizado. Pero al final todo se reduce a una cuestión de política jurídica. Quiere decir que un ordenamiento jurídico que
preveyera como única norma en materia de relaciones deudor-acreedor la igualdad de los acreedores, la par conditio creditorum, que todos son iguales, la responsabilidad universal del deudor, a fin de cuentas, no sería un sistema con lagunas normativas, sería un sistema que funcionaría perfectamente. Por tanto, son razones de tipo económico, razones de conveniencia, de política jurídica, las que tienen que llevar al legislador a implantar un sistema determinado. ¿Y eso qué implica? Implica un estudio previo de análisis económico del derecho. Es decir, ¿es conveniente un sistema de garantías como el implantado en Costa Rica? Eso no voy a ser yo quien lo diga. Eso es el actor económico en Costa Rica, el estudioso economista en Costa Rica, que tiene que hacer un estudio en relación a si el acceso al crédito se ve facilitado, si efectivamente se cumplen los créditos garantizados con garantía mobiliaria, si la ejecución de la garantía mobiliaria efectivamente va a beneficiar no solo al acreedor con garantía, al resto de acreedores también, al resto de personas que se relacionen con el deudor concreto también y al resto, es decir, a la economía costarricense en su global, no solo el privilegio del concreto acreedor. Esos son estudios de tipo, ya digo, análisis económico del derecho, que no me toca hacer a mí, pero en principio el lugar común antes de emprender una reforma en materia de garantías es que, uno, de hecho me parece que esta tarde se va a ilustrar en relación con las razones económicas que deben llevar a impulsar una reforma de las garantías mobiliarias como la costarricense, pero se dice, uno, acreedor y deudor, al pactar un crédito seguro, consiguen que el tipo de interés baje. Es decir, el acceso a crédito se facilita en el sentido de que hay una tasa de interés menor. Bueno, eso se tiene que comprobar. Quiero decir, eso es un prius, porque si la garantía no es satisfactoria, si la garantía es de difícil persecución, que lo puede ser, antes hablábamos de esta extensión de la garantía automáticamente a todos los bienes que el bien mueble produce. Por ejemplo, una garantía sobre un crédito, sobre una cuenta futura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que el crédito se cobre, el deudor cobra el crédito que ha dado en garantía, el objeto pignorado, el objeto de la garantía, lo cobra antes de que venza el crédito garantizado. ¿Está obligado a pagar con lo obtenido por el crédito directamente al acreedor o puede mantenerlo? Si lo mantiene, este valor que acaba de entrar y que ha sustituido la garantía se ha esfumado, porque el crédito ha sido pagado, ya no existe el derecho de crédito, ahora hay dinero. Este dinero puede reinvertirlo con otros bienes. ¿Esos bienes con los que reinvierte el dinero van a estar todavía grabados con la garantía? ¿Hasta dónde? ¿Dónde para la secuencia? Es decir, tengo un crédito que garantizo con otro crédito, que es el objeto de la garantía. El crédito objeto de la garantía se cobra, o sea, el objeto de garantía pasa de ser un crédito a ser dinero. Ese dinero se gasta comprando, por ejemplo, bienes de equipo o inventario. Ahora la garantía, supongamos, pasa a recaer sobre el inventario, los bienes de equipo. El inventario, los bienes de equipo se venden. Fluctuación continua de la garantía. ¿Hasta dónde? ¿Y cómo se consigue trazar el valor de ese bien, de esa garantía? Eso es difícil. Eso se tiene que articular a base de ficciones. En el derecho americano lo han hecho a base de ficciones, pero es seguramente un reto que les invito a ver cómo puede funcionar en la práctica. Seguimos con el tema de las garantías y los distintos modelos a nivel mundial. Que el único sistema existente no es la generalización de la garantía mobiliaria, lo demuestran sistemas como el español o el italiano. En Italia funcionaron sobre la base de privilegios. ¿Qué significa eso? Que la garantía consensual, la garantía mobiliaria, quedaba relegada a bienes de escaso valor, porque al final solo regulaban la prenda y la hipoteca, que la hipoteca ya era inmobiliaria, o la hipoteca mobiliaria, que recaía solamente sobre bienes de fácil identificación registral, como pueden ser bienes de equipo con un número de serie, automóviles. Claro, eso puede funcionar con un tráfico similar a los inmuebles, porque es un bien de fácil identificación. Pero ¿qué pasa con bienes de menor identificación? Pues en Italia no conocían garantías de este tipo. La única garantía que podía gravar ese tipo de bienes era la prenda. ¿Pero cuál es el problema de la prenda? El problema de la prenda es la desposesión. Bueno, no redundaré en este argumento porque es de sobra conocido, pero evidentemente la desposesión no beneficia ni a uno ni a otro. El acreedor seguramente no verá cobrado su crédito porque el objeto de la garantía es precisamente
el bien que necesita el deudor para poder generar dinero para pagarle, y el deudor no tiene ese bien que es el que necesita para producir. Entonces, es una garantía que claramente ha quedado anquilosada en este requisito de la desposesión. Pues bien, en Italia, ¿cómo articularon el desarrollo del crédito? Pues a través de privilegios especiales. Determinados créditos, por razón de su causa, por razón de los sujetos, eran tratados de manera privilegiada en el caso de la par conditio creditorum. Ya no era una par conditio creditorum, sino que había créditos privilegiados. Pero claramente las garantías aquí, la garantía, si se puede hablar de garantía de ese crédito, no viene de la autonomía de la voluntad de las partes. No es una garantía de origen consensual, sino que es una garantía legal, de algún modo. Eso, el legislador que se enfrenta a la regulación de las garantías de este sector del ordenamiento jurídico tiene que decidir cómo hacerlo. Partimos de la par conditio creditorum y luego decidir si queremos optar por un intervencionismo estatal privilegiando determinados créditos o, en cambio, dotar a los particulares de autonomía y que sean ellos los que distribuyan la riqueza otorgando prioridades a quien crean que es merecedor de las mismas. ¿A través de qué? A través de las garantías convencionales. Pero queda claro que los sistemas pueden ser muy distintos, todos válidos. ¿En función de qué? Escogeremos uno o escogeremos otro. En función de que efectivamente la sociedad y la economía nacional hay argumentos de peso para demostrar que una opción es mejor que otra. Pero eso ya no es un tema jurídico, sino que es un tema claramente económico. ¿Sí? Una llamada al realismo. El bien mueble no es como un bien inmueble. Eso, aunque yo me puedo llenar la boca de los beneficios de la garantía mobiliaria. Yo creo en las garantías mobiliarias. Creo en las garantías mobiliarias y he constatado en muchos estados evolución y crecimiento económico fundado y probado que el fundamento es en las garantías mobiliarias y en un desarrollo de un régimen más simplificado de las garantías mobiliarias, a propósito de la pregunta del compañero anterior. Pero atención, las garantías mobiliarias no tienen por qué ser la panacea, en el sentido de que es verdad que res mobilis, res vilis, continúa siéndolo. El bien mueble es de menor valor, el bien mueble es más fácilmente distraíble, ¿de acuerdo? Y esa concepción, que en parte es verdad y en parte no, y digo que en parte no, porque ahora los mecanismos de identificación en una sociedad como la sociedad de la información son mucho más viables que antes, cuando realmente se acuñó este aforismo del res mobilis, res vilis. Lo digo porque sobre esa base, sobre el bien mueble no vale nada, la mayoría de países, y hablo por ejemplo del mío, de España, lo que ha hecho es prescindir completamente de las garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias, el único nicho donde realmente funciona en España, lo veremos esta tarde, es en materia de financiación de proyectos sobre la base de créditos. Es decir, la pignoración de créditos, incluso futuros, y funciona. Y funciona en el sentido de que los proyectos se financian de esta manera y los acreedores ven pagado su crédito. Pero aparte de eso, que ha sido todo elaboración jurisprudencial y luego con una ley desafortunada y luego con otra ley desafortunada y finalmente con acceso al registro, aparte de eso, la concepción es de un país de hipotecas, un país de garantías sobre bienes inmuebles, que son realmente lo que deja rastro, a pesar de que claramente hemos visto que tampoco es un sistema óptimo en algunos casos. Es decir, las medidas a adoptar tienen que estar en consonancia con el sistema que se está implantando. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que consagremos un sistema de garantías mobiliarias, como el que se prevé en Costa Rica, y que en cambio lo arbitremos con un registro a imagen y semejanza, por ejemplo, al registro de bienes inmuebles. No puede funcionar, no puede funcionar. Tenemos que escoger una política jurídica y una vez tengamos una política jurídica, crear mecanismos que estén en consonancia con esa política jurídica. Lo que no puede ser es que no creamos en la garantía mobiliaria o que no creamos en el bien mueble como garantía y que por eso le impongamos un tráfico jurídico equivalente al de los inmuebles, porque eso no puede ser, va contra la natura. Se ve, ¿no? Pues en España, por ejemplo, no hay garantía mobiliaria, sí que hay, obviamente hay, tenemos prenda, tenemos hipoteca mobiliaria, tenemos prenda sin desplazamiento de la posesión, tenemos derecho de retención, pero no hay garantía mobiliaria efectiva, no hay garantía mobiliaria que sirva realmente. Existe, como digo, la prenda de créditos que lo único que hace es exceptuar la regla general.
País de hipotecas, país de garantías personales, la fianza. Hay muchos países que funcionan así. ¿Que sería conveniente en esos países una reforma de las garantías mobiliarias? Pues requiere esfuerzo, y esfuerzo de todos los actores económicos, no solo de la dogmática, de la academia, que es muy bonito estudiarlo y explicarlo, sino también y sobre todo de los bancos que prestan financiación y de las empresas que van a ser los principales beneficiarios de una eventual reforma de ese tipo. Bien, ¿cómo han evolucionado los distintos estados o cuáles han sido los principales problemas que se ha tenido que abordar cuando se ha escogido la generalización de la garantía mobiliaria como política? Par conditio creditorum como punto de partida. Luego decimos, de acuerdo, admitimos las garantías de tipo consensual. ¿En qué sentido? En el sentido de que la garantía de tipo consensual tendrá privilegio tanto en concurrencia con otros derechos sobre el mismo bien como en relación a un eventual concurso de acreedores. Es decir, un blindaje de la posición del acreedor. ¿En qué sentido? En el sentido de que la garantía sea mobiliaria o sea real inmobiliaria, en realidad no es tal, no es garantía, sino blinda al acreedor en las situaciones patológicas. ¿Y cuáles son esas situaciones patológicas? Incumplimiento específico, sin concurso, sin quiebra, incumplimiento. Y en el caso de este incumplimiento, en el caso en que tenga que concurrir el acreedor pignoraticio, el acreedor con garantía, tenga que concurrir con derechos de otros sujetos sobre los mismos bienes. Pues tenemos que decidir, si optamos por la política de generalización de garantía mobiliaria, en qué términos será privilegiado el acreedor pignoraticio / acreedor con garantía mobiliaria. Problemas. Partimos todos, aquí también, de la prenda del pignus. Problemas que hay que afrontar una vez tenemos la prenda en la base y queremos desarrollar las garantías mobiliarias. Y digo problemas no solo aquí y en los países de tradición continental, también en el common law. En el common law no tenían el pignus romano, pero tenían el pledge. El pledge era lo mismo, traslado posesorio, era la prenda, era lo mismo. ¿Cuáles son los problemas de la prenda? Primero, la desposesión. Segundo, la prenda no sirve tampoco, o tenemos que arbitrar mecanismos para que pueda servir así, cuando se tiene que hacer recaer sobre bienes del capital circulante de la empresa. Se tiene que garantizar, o la garantía, para poder actuar sobre este tipo de bienes, inventario, stock in trade en inglés, inventory, tiene que poder circular. Se tiene que poder prever la fungibilidad del objeto de la garantía. Es decir, que la garantía no sea un derecho real stricto sensu, en el sentido de que sujeta un bien y lo sigue siempre, sino que sea posible que ese bien, según los avatares concretos, pueda ser sustituido por otro bien. Por ejemplo, en un proceso de producción. Hay un caso arquetípico, que explico siempre porque es curioso. En Italia, que partieron de los privilegios, como he dicho antes, la primera vez que desarrollaron la prenda, lo hicieron en relación con el prosciutto di Parma, es decir, el jamón, y en relación con los quesos, también con el parmigiano, ¿sí? Pues lo que hicieron es permitir que el deudor, el productor de queso, el productor de prosciutti, pudiera seguir poseyendo el bien, garantía sin desposesión, pero además que esa garantía pudiera gravar durante todo el proceso productivo. Se decía, desde que el jamón es pierna de cerdo hasta que es jamón. ¿Es el mismo bien la pierna de cerdo que el jamón? ¿O el bien ha cambiado durante la vigencia de la garantía? Si he grabado la pierna de cerdo, ¿puedo decir una vez la pierna de cerdo se ha convertido en jamón que sigo conservando una garantía? ¿Cómo hago para identificar esa pierna de cerdo que grabé si además estaba en el almacén del deudor? Pues lo que se inventaron era el sigillo, un sello. Eso estoy hablando, y no estoy hablando como hacía antes Boris Kozolczyk del derecho romano. Estoy hablando de años 90, Es decir, esas técnicas más rudimentarias siguen vigentes hoy. De hecho, es la base de la financiación en materia de parmigiano reggiano. Y sirve. Pero ¿cuál es el problema que intentan evitar? El problema de el cambio continuo del bien durante la vigencia de la garantía. He puesto ese ejemplo, que es muy gráfico, pero con cualquier otro ejemplo. ¿Es posible, en términos técnicos, ¿es posible la subrogación real? Estoy seguro que también en Costa Rica, porque eso viene del Code Napoleón, tenéis la previsión de que una garantía, independientemente de que sea mobiliaria o hipotecaria, que una garantía que recae, por ejemplo, sobre una finca,
si esta finca desaparece como consecuencia de un siniestro, que el dinero obtenido por el seguro sea ahora el objeto de la garantía. Eso es su preocupación real, ¿no? La garantía pasa a recaer sobre el dinero obtenido por la indemnización que me ha pagado el seguro. Pero claro, aquí hay un problema de tipificación y estamos con los corsés. El problema de tipificación que os encontraréis en ese supuesto, ¿cuál sería? Pues que originariamente teníamos una hipoteca. La hipoteca grava un inmueble. Si ahora resulta que la hipoteca que gravaba el inmueble ahora pasa a gravar un bien prácticamente incorporal, que es el dinero obtenido como indemnización, tenemos que cambiar el tipo contractual, tenemos que cambiar la garantía. Pero en cualquier caso, en general, ¿es posible, partiendo de la prenda como arquetipo básico, es posible dotarla de un bien fungible que varíe? O el almacén, o el... no sé, es que hay muchísimos ejemplos distintos. Donde se ha desarrollado sin tapujos es en materia incluso de garantías sobre títulos valores. Bueno, ahora ya no sobre títulos valores, sobre anotaciones en cuenta, sobre elementos desmaterializados. Hay un Central Depository que tiene todos los valores de determinadas compañías y lo que hace es, cuando pignora estos valores, ya no se pignora el título, ya no hay un soporte físico. Pues se permite la cartera de valores en prenda. Eso significa que esa cartera de valores, que a lo mejor, además de valor oscilante, se graba hoy en relación con determinados valores, puede ser que cuando se ejecute la garantía, en esa prenda de valores, no estén los valores que habían al principio, sino otros valores. ¿Eso es posible? Eso es un reto. Primer reto, desposesión. Segundo reto, carácter fungible del bien. Y tercer reto, la naturaleza incorporal de algunos bienes gravables. ¿Cuáles son? Pues los créditos. Las cuentas por cobrar, según terminología más americana, o los accounts receivables, según terminología del Uniform Commercial Code. Esos bienes, créditos, obligaciones, derecho de obligaciones, prestaciones derivadas de un contrato, ¿pueden ser el objeto de una garantía mobiliaria? Claro, y ahí las fronteras conceptuales, ahí sí que hacen aguas. ¿Por qué? Porque puede ser, desde un punto de vista conceptual, que ese derecho real significa res rei. Res rei es cosa. Pues, en principio, un derecho real significa inmovilidad de la res, significa identificación rápida de la res, significa secuela, significa seguir a la res. Pues claramente se pierde el connotato real del derecho real. ¿Hablamos de derecho real cuando hablamos de garantía mobiliaria? Claro, es otro dilema, no solo conceptual, sino también práctico. Es lo que hablaba antes, lo que decía antes el doctor Kozolczyk en materia de derechos preferenciales. Es un híbrido, en realidad, entre un derecho obligacional y un derecho real. Bueno, me estoy ahora yendo por los cerros de Úbeda, que se dicen en mi país. Voy a pasar directamente, porque esos son, como ya he dicho, los problemas que tiene que afrontar cualquier sistema que pretenda la generalización de la garantía mobiliaria y hacerlo no creando una garantía nueva o revolucionando completamente el sistema, como se intenta hacer aquí, sino desarrollando las garantías previgentes, como puede ser la prenda. Paso ahora a hablarles del artículo 9 del Uniform Commercial Code, que es, iba a decir, el padre de la criatura de la ley costarricense, pero no es. Ahora sería el bisabuelo, porque ya ha habido descendencia anterior. Pues en cualquier caso, voy a hablar, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sigo? 10 minutos más con un par de conceptos del Uniform Commercial Code y luego, si acaso, hablamos de lo divino y lo humano y de las garantías mobiliarias también, en las preguntas. Voy a seguir, digo, con el Uniform Commercial Code porque es en realidad de donde bebe, aunque sea indirectamente, la ley costarricense que se acaba de aprobar. Voy a hablar, de hecho todo lo que diré ahora, si les interesa, lo tengo publicado, o sea que incluso si quieren consultarlo, pues pueden hacerlo y se entenderá mucho mejor que en una exposición oral, donde yo además tengo fama de ir a salto de mata, de ir relacionando temas y no seguir un itinerario claro en mis exposiciones, o sea que les sugiero que lean los artículos que ha citado antes de mi presentación. Lo que voy a hacer es hablar de esos false friends, de esos falsos amigos, de un par de conceptos clave en la ley de Costa Rica y que están en el origen en el Uniform Commercial Code. Para empezar voy a decir sobre el Uniform Commercial Code, aviso para navegantes también, que no es ni un código, ni es uniforme, ni es de comercio. De hecho,
De hecho, el artículo 9 no es un artículo. O sea, explico por qué. Digo que no es uniforme, y eso es un poco de trampa, porque en realidad lo es bastante. Pero digo que no es uniforme porque en realidad es como una especie de directiva comunitaria en la Unión Europea, que lo que tiene que hacer el legislador de cada Estado es transponerla al ordenamiento jurídico interno. ¿Qué significa eso? Que a la hora de transponer pueden haber diferencias de detalle entre la legislación de un Estado y la legislación de otro. Es decir, no es uniforme. Digo que no es de comercio porque en realidad la visión codificadora de los códigos que ustedes también conocen del siglo XIX es una visión total, una visión uniforme, una visión sistemática. No lo es, porque hay muchas materias del derecho mercantil que quedan fuera de su alcance. Por ejemplo, el derecho concursal. Existe el Bankruptcy Code, o sea que son materias también mercantiles al margen del Uniform Commercial Code. He dicho también, ¿cuál es el otro adjetivo? Uniform Commercial Code. Y digo que no es un código. No es un código, ¿por qué? Porque bebe, y claramente es tradición del Common Law, de un carácter detallado y complejo. No es un código sistemático sobre la base de conceptos abstractos, sino que hay un detallismo excesivo. En ese sentido ayudan los official comments, unos comentarios oficiales que están debajo de cada una de las secciones del artículo. He dicho también que no es un artículo, el artículo 9. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de artículo, piensa en los artículos de nuestras leyes, proposición normativa, normalmente coincidente con una norma concreta. Es decir, una previsión que puede tener distintos puntos, pero al final es una previsión concreta de un determinado tema. Allí el artículo 9 es todo, abarca todo sobre las garantías mobiliarias, de modo que el equivalente en nuestros artículos serían las secciones que prevé sí el artículo 9. Digo que es complejo, lo es, y mucho, y en ese sentido celebro que las leyes sobre garantías mobiliarias herederas del artículo 9 que se han aprobado, promulgado en Centroamérica, sean más sencillas, son más simples, más fáciles de comprender. De hecho, hay una anécdota, que antes hablábamos con Sofía de José María Garrido. Hay una anécdota muy buena de José María Garrido, que es un profesor de español, al que le encomendaron la traducción al castellano de la magna obra del Uniform Commercial Code. Y la tradujo. No solo la tradujo, sino que lo hizo con el aval del Uniform del American Law Institute, que es el que auspicia el Uniform Commercial Code. Pues el José María Garrido contaba la anécdota del profesor americano que se enteró de que se estaba traduciendo al español el Uniform Commercial Code y dijo, pues qué bien, a ver si alguien se atreve ya a traducirlo al inglés. Es decir, que es muy, muy complejo. Esa es la anécdota que explica el profesor José María Garrido. Bueno, vamos a temas más concretos sobre las garantías, que coinciden con la ley costarricense. Se parte de dos principios, unidad y funcionalidad. ¿Qué significa unidad? Significa que cualquier operación comercial que tenga como finalidad gravar a satisfacción de un crédito un determinado bien mueble, o incluso indeterminado, tiene que caer bajo un único concepto, que será el security interest. En Costa Rica sería la garantía mobiliaria. Es decir, un único instrumento, que luego habrá variaciones en función de los objetos y en función de distintas cosas. Pero en cualquier caso es único, garantía mobiliaria. Ya no distinguimos, ya no hay regímenes distintos, sino un único régimen. Segundo principio, funcionalismo. ¿Qué significa funcionalismo? Significa que lo que se tiene en cuenta es la función. Si la transacción cumple esa función de afectar un bien mueble al cumplimiento de una obligación, entonces cae bajo el artículo 9, bajo la ley costarricense. Es indiferente quién es el propietario del bien. Eso lo he dicho antes, lo consolido ahora. Lo digo porque además lo relaciono con lo que he dicho antes en relación con el derecho alemán. ¿Por qué en algunos estados se ha preferido la propiedad en garantía o la reserva de dominio, que claramente implica la propiedad, a la hora de desarrollar el derecho de garantías? Pues por la posición de privilegio que implica la propiedad. Si yo, en caso de concurso, soy propietario del bien que garantiza mi deuda, puedo coger el bien y sacarlo de la masa concursal con una tercería de dominio. Yo soy el propietario. Yo, acreedor, soy el propietario. Ese bien no es del deudor. Por tanto, me lo quedo y lo quito de aquí. Claro, eso es blindaje. Pero en realidad la función es la misma. La función es garantizar un crédito. Lo que hace la propiedad en esos sistemas es otorgar prioridad.
Y me diréis, y entonces, si hay una garantía mobiliaria que es un derecho real sobre cosa ajena, un iura in re aliena, entonces no se puede apartar del concurso. ¿Cómo podemos hacer para tener una posición de privilegio total? Pues aquí entraría un concepto del que hablaba antes el doctor Kozolczyk, que es el de garantías superprivilegiadas o derechos superpreferentes. He dicho que hay una unificación de las garantías, sí, de acuerdo, pero puede ser que por razones de política jurídica alguna garantía en concreto, derivada de un tipo de contrato en concreto, haya motivos económicos que justifiquen un trato privilegiado de ese acreedor. Es, por ejemplo, no sé cómo lo decís aquí, pero lo tengo apuntado. En la ley costarricense lo tenéis con el nombre de garantía mobiliaria específica de compra. ¿Sí? Imaginemos una garantía global, es decir, una garantía que se puede hacer decaer sobre todos los bienes presentes y futuros de un deudor. Claro, aquí, ¿cuáles son los problemas de esta garantía global? El monopolio crediticio. Ese deudor, si tiene completamente manchado de garantía todo su patrimonio, difícilmente conseguirá nueva financiación. Hay un acreedor que tiene el monopolio de todos los bienes, además tiene un prior in tempore, porque inscribió la garantía en un determinado momento, y entonces, ¿quién le va a prestar dinero a este pobre deudor? Si tiene todos sus bienes completamente marcados con una garantía teóricamente prioritaria, porque hemos adoptado una política de generalización de la garantía mobiliaria. Pues ahí es donde entra la propiedad en Alemania, por ejemplo. Dicen, bueno, es que en este caso, si yo te vendo un bien, pero me reservo la propiedad de este bien, ese bien no puede estar grabado por la garantía global previa, porque ese bien es mío. Yo me he reservado la propiedad y hasta que no me pagues, no adquirirás la propiedad. Es decir, adquisición de la propiedad con condición suspensiva al pago del precio. Eso es lo mismo, pero en este caso, en la ley costarricense, sin acudir a artilugios formales de quién es el propietario. Si lo que hacemos es, sí, garantía global, pero en el caso de que alguien facilite la adquisición de un determinado bien, a este alguien que ha facilitado la adquisición de ese bien dándolo a crédito, yo te doy el bien hoy, lo compras hoy, pero me pagas mañana. ¿Qué pasa si en el ínterin se tiene que ejecutar la otra garantía, la garantía global? ¿Podrá recaer sobre este bien comprado hoy? No. ¿Por qué? Porque hay una garantía preferente. ¿Se entiende la justificación de por qué esta garantía es preferente y se excepciona el prior in tempore potere in iure, ¿no? Hay una razón de que entra nueva financiación. Se evita además de hecho, era uno de los miedos, uno de los problemas que tuvieron antes de aprobar el artículo 9 en el Uniform Commercial Code. Admitir o no admitir la garantía flotante. Pero claro, para hacerlo tenían que prever este tipo de correctores. Un corrector es el Purchase Money Security Interest, que es la garantía en relación con el dinero de compra, según terminología costarricense. Bien. Funcionalismo y unitarismo. Sobre los falsos amigos, pues uno importante, que también es un concepto nuclear en la ley costarricense, que es el concepto que yo creo que está muy bien traducido, que me parece que lo decís, lo llamáis eficacia en relación con terceros. Eficacia en relación con terceros, en vuestra ley, en la ley costarricense, es la perfection del derecho anglosajón del Uniform Commercial Code. De hecho, de esto no voy a entrar porque antes ya me lo he saltado y lo he dicho al inicio del todo. Eso de que perfección de nuestro contrato, porque supongo que esa palabra no va a desaparecer del Código Civil costarricense si existe, simplemente porque se haya aprobado una ley nueva de garantías mobiliarias. La perfección del contrato de garantía, hablando en estos términos, no tiene nada que ver con la eficacia respecto de terceros de la garantía que crea ese contrato. ¿Sí? O sea que hay un false friend en el sentido de, no es lo mismo perfección del contrato, que se podría hablar de perfección del contrato de garantía, del acuerdo de garantía, que perfection en el sentido anglosajón, que sería la obtención del máximo vigor, de la máxima eficacia de la garantía. ¿Cuándo es? Cuando es oponible a la generalidad de los terceros. Cuando hay el privilegio, cuando existe el privilegio, cuando puedo apartar el bien de la garantía universal y de la par conditio creditorum. ¿Y cómo se consigue? Pues se consigue siguiendo distintos métodos, los métodos
de perfeccionamiento en el artículo 9 y los métodos, que no sé cómo los tenéis aquí bautizados, pero serían métodos para conseguir esa eficacia en relación con terceros. ¿Cuáles son los métodos? Pues la posesión. Claro, que la posesión sea económicamente inviable en algunos casos no significa que no sea posible y que no sea viable en otros. Por tanto, la posesión puede ser un método válido de perfeccionamiento de oponibilidad de terceros. Otro método, el bueno, el que creo que es el que tiene que estar en la base de cualquier sistema actual, la inscripción registral. Eso es publicidad de verdad. ¿Pero publicidad de qué? ¿De qué la publicidad esta inscripción? No puede ser un registro como los inmuebles. No habrá un contrato todo detallado, explicando exactamente el bien grabado, explicando el monto de la operación. No será un registro de contratos ni de propiedades. Será un registro de avisos. Me parece que lo llamáis así, además. Un registro de avisos. Claro, es distinto. La concepción también tiene que ser distinta. Otro método de perfeccionamiento, que estoy seguro que tenéis, aunque no tengo tiempo de estudiarla a fondo la ley, el control. El control. El control, en realidad, eso no es nuevo del todo. El control es también un concepto de nuevo cuño. Es un concepto creado también por el legislador americano. Pero el control, en realidad, yo lo veo igual en la figura del tercero depositario. Seguro que es posible en cualquier código del mundo que prevea la prenda en su versión más clásica que la constitución de la prenda no se haga trasladando la posesión del bien al acreedor, sino trasladando la posesión del bien a un tercero depositario. ¿Sí? En la medida en que el objeto de la garantía está fuera del alcance del deudor, que ya no puede distraerlo, y está en el control de otro, que sigue las instrucciones eventualmente del acreedor, sería, por ejemplo, una cuenta bancaria. Si yo tengo una cuenta bancaria, el saldo de una cuenta bancaria, y lo ignoro, ¿cómo puede hacer el acreedor, cómo puede asegurarse de que eso no se distraiga y ganar oponibilidad en relación a terceros? Pues dando órdenes al banco para que no enajene o no desbloquee la cuenta hasta que él dé la orden. ¿Sí? Otro nivel válido, otro mecanismo de perfeccionamiento. En cualquier caso, false friend. Perfeccionamiento no iguala perfección del contrato. Y además otra cosa. Si se habla de perfección, claro, parece que sea lo más, ¿no? Perfección parece óptimo, parece un derecho indestructible. Este derecho es perfecto, ¿no? Atención, porque eso también es equívoco. Hablar de perfección no significa que el derecho perfecto o la garantía perfecta sea oponible a todos los acreedores o a todas las garantías. He hablado ahora del Purchase Money Security Interest, de la garantía en relación con el dinero de compra, ¿sí? La garantía global previa podía ser perfecta, porque podía ser una garantía inscrita, pero es perfecta desde el punto de vista de la eficacia en relación con terceros, pero no es perfecta en relación que lo puede todo. Hay derechos sobre preferentes. Otro equívoco conceptual. Finalmente, y con esto termino, los proceeds. Los proceeds es un concepto dificilísimo que crea problemas, pero que tiene que estar en cualquier reforma de las garantías. Está ya, de hecho, en todo sistema jurídico, porque no es nada más que la subrogación real. La subrogación real, que la voy a definir en abstracto, para que se vea que en realidad ya existe, ya lo tenéis en cualquier derecho real. Sería, en virtud de la subrogación real, la situación jurídica que afecta a un bien, como consecuencia de un determinado fenómeno, por ejemplo, la destrucción de ese bien, por ejemplo, la enajenación de ese bien, pasa ahora a afectar a un bien distinto, el bien que lo sustituye. Es decir, una situación jurídica, yo lo veo como una pinza. El derecho real grava un bien, ese bien, por la situación que sea, desaparece de la pinza, pero en su lugar entra otro bien. Pues eso es la subrogación real. Eso es el régimen que se prevé en vuestra ley y también en el Uniform Commercial Code en relación con la extensión de la garantía a los bienes, me parece que la traducción es atribuibles o derivados. ¿Sí? De hecho, está bien la traducción porque sería incompleto traducir proceeds como bienes subrogados. ¿Por qué? Porque hay supuestos de proceeds que no tienen nada que ver con la subrogación. Por ejemplo, si lo que se grava es una cosa fructífera, una cosa que produce frutos, esos frutos no son subrogados. Esos frutos son bienes que se añaden, que produce el bien.
Pero esos bienes no son subrogados, no los sustituyen. Son proceeds, igualmente. Son bienes derivados o atribuibles al bien originariamente grabado. En ese sentido, la traducción es óptima, perfecta. En relación con los proceeds, ¿por qué digo que es un concepto a tener en cuenta? Por dos motivos. Porque soluciona un problema clásico de las garantías, de la prenda o de la hipoteca mobiliaria, como da igual la nomenclatura, de la garantía que recae sobre inmuebles, que es el siguiente. ¿Es posible mantener al deudor en la disposición de los bienes? Es decir, una vez constituida la garantía mobiliaria, ¿necesariamente se tiene que privar al deudor de su poder de disposición sobre la misma, sobre el bien? Claro. Si la respuesta es mantenemos al deudor en su poder de disposición, es decir, puede enajenar el bien dado en garantía, tendremos que arbitrar un mecanismo para que la garantía no desaparezca. Es decir, lo que hay en juego aquí son dos conceptos complementarios. Uno, la reipersecutoriedad, es decir, la posibilidad de seguir el bien. Y otro, si negamos la reipersecutoriedad, la posibilidad de que ahora la garantía grave un subrogado. Es decir, con el concepto de proceeds y con la extensión automática de una garantía a los bienes atribuibles o derivados del bien en garantía, lo que se está haciendo de manera indirecta es reconocer la posibilidad de que el deudor no pierda su poder de disposición sobre el bien. Claro, cuando la garantía es posesoria no hay caso. ¿Por qué no hay caso? Porque el acreedor es quien tiene la posesión del bien. Pero el caso está cuando configuramos una garantía con desposesión. Perdón, sin desposesión. Si el deudor no se desposee del bien, significa que lo sigue poseyendo. ¿Podemos a ese deudor poseedor dejar que disponga del bien? Si decimos que sí, significa que quien adquiere el bien porque lo enajena, lo adquirirá libre de la garantía. Es decir, estamos negando la reipersecutoriedad. Pues tenemos que arbitrar un mecanismo para que la garantía no se vea defraudada. ¿Cómo? Pues garantizando que la garantía se traslada ahora a los bienes que han entrado como consecuencia de la enajenación. Eso que sería una subrogación real por contraprestación. Serían unos proceeds. Pues eso está regulado de manera, entiendo que acertada, en la ley costarricense. Otro problema aquí relacionado es el del comprador en el curso ordinario de los negocios. Me parece que lo tenéis así traducido. Es el buyer in the ordinary course of business. En realidad eso no es tan nuevo ni tan americano tampoco, ¿eh? Eso es aquello de la posesión vaut titre del derecho francés. Es aquello de que si yo aparezco aquí, es que ahora no veo muy bien susceptible de conformar el objeto de una garantía, ¿no? Pero si yo tuviera un anillo y aparezco aquí con el anillo puesto, esa posesión hace presumir que ese anillo es mío, ¿no? Pues esa apariencia de buen derecho que yo creo permite a la persona que contrata conmigo, es decir, a un eventual prestamista sobre la base, o un comprador que me compra el anillo, puede presuponer que el anillo es mío. Y entonces esa presuposición, esa apariencia que crea de buen derecho, el hecho de que yo lo esté poseyendo, implica o, digamos, descarga al comprador de la necesidad de tener que ir a un registro para comprobar que efectivamente eso no está grabado. Pues es el caso del buyer in the ordinary course of business. Si hay un almacén, esto es la prescripción mercantil de toda la vida en realidad, ¿eh? Si hay un almacén, hay un negocio que vende artículos de una determinada clase, lo que no puede ser es que el comprador que entra en aquel negocio tenga que, antes de comprar, investigar en relación con la calidad jurídica de ese bien, es decir, si está libre o no de garantías, ¿no? Pues si mantenemos al deudor en la posibilidad de poseer el bien, además le garantizamos el mantenimiento de ese poder de disposición sobre el bien, y resulta que en el tráfico habitual de los negocios vende ese bien, el comprador tiene que poderlo adquirir libre de la garantía, y eso sería otro derecho superpreferente, ¿sí? Pero claro, ¿cómo se compensa esta falta de, hablando en términos continentales, de reipersecutoriedad? Pues se compensa permitiendo que ahora la garantía pase a recaer sobre los proceeds. Problema que ya avanzo de los proceeds. Stock in trade, inventory, mercancías. Yo vendo las mercancías. O incluso no, vamos un poco antes.
yo produzco las mercancías. Primero eran primeras materias. De esas primeras materias, los raw materials, pasan a mercancías. La garantía continúa, porque son proceeds. El resultado de ese proceso de fabricación es un proceed, es un bien derivado atribuible del bien inicialmente grabado. Tenemos el primer proceed. Hasta ahí no hay problema, porque más o menos se sigue la cadena de la producción y se ve dónde está el valor de la garantía, dónde está el bien que lo representa. Pero vendemos el bien. Si vendemos el bien, entra dinero. Ese dinero es proceed. Ahí empiezan los problemas. Porque ¿dónde van esos dineros? Esos dineros se depositan en una cuenta del deudor. ¿Vale? ¿Existe la obligación del deudor de tener que atribuir directamente estos dineros al acreedor? No. De hecho, puede coger este dinero e invertirlo de nuevo. Se ve el problema. El problema es la trazabilidad, digamos, y eso no es mío, eso son palabras de Boris Kozolczyk. Digamos que la garantía moderna ha dejado de recaer sobre bienes para recaer sobre la manifestación, tanto corporal como incorporal, del valor que esos bienes, originaria o derivativamente, lo representen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se persigue ese valor? Ahí hay un problema. Y esos problemas no son fáciles de resolver. Entonces, se tienen que arbitrar mecanismos de monitoring, de, por ejemplo, el banco controla que cada vez que cobre el deudor ingresará el dinero. Eso es un mecanismo posible, que entraría dentro de la contractualística normal. Otra manera ideada en Estados Unidos para solucionar estos problemas es aplicar presunciones. Por ejemplo, lo hablábamos antes, el dinero entra en una cuenta. El dinero que antes no era dinero, sino que eran mercancías. Este dinero está grabado por una garantía como proceeds. Imaginamos que esa garantía no es exclusiva de proceeds. Ahí hay más dinero. Y el dinero es un bien fungible. Se confunde, ¿no? Y en esa garantía, en esa cuenta, hay además bienes privativos del deudor. Es decir, lo que cobra. La nómina se la ingresan en esa cuenta. Que eso es temerario, ¿eh? Tener una garantía, hay una cuenta para los... Tendría que ser garantías, cuentas separadas. Pero imaginamos que hay cuentas distintas o cuentas iguales con bienes distintos. Proceeds y no proceeds. Pues lo que se hace en Estados Unidos es decir que se presupone que el saldo que se retira de esa cuenta, si se saca dinero de esa cuenta, lo primero que se saca son no proceeds, es decir, bienes no grabados. Y lo que quede, si queda algo, serán proceeds. Y la metáfora que hacíamos el otro día viendo para acá, con Álvaro, era... Imaginamos una botella con aceite y agua. Eso sería la cuenta corriente. Pues el aceite serían los proceeds y el agua serían los bienes o cuentas o dinero del deudor. Si yo abro la botella y empieza a salir agua, empieza a salir dinero, empiezo a sacar dinero, lo primero que va a salir, ¿qué será? Pues el agua. Y lo último que saldrá será el aceite. Problema igualmente de los proceeds, el aceite puede que salga. ¿Sí? Pues ese es el problema que hay que arbitrar desde el punto de vista de la contractualística, que la ley no puede entrar porque al final el bien grabado se convierte en prácticamente intrachable, como diría en Italia. Bueno, he intentado ilustrar en relación con algunos problemas, evidentemente no se puede abordar todo. Ahora me pongo a disposición para si hay alguna duda, si puedo resolverla, resolveré, si no... Pase la pelota a algún experto mejor. Simplemente quiero terminar diciendo una cosa que he dicho, que es que los instrumentos técnicos que se articulen para llevar a cabo una política de generalización de la garantía mobiliaria tienen que ser aptos para esa tarea. Una ley como la de Estados Unidos claramente ha demostrado que lo es. La de Costa Rica espero que lo sea y yo creo que lo va a ser. Entonces, enhorabuena por la apuesta y mucha suerte en el camino. Muchas gracias.